están? Bienvenidos jóvenes a la segunda sesión de esta materia de Administración 1 de la Universidad NOR, clase correspondiente al día viernes 15 de mayo del 2020. En nuestra primera sesión estuvimos hablando del tema de los flujogramas, inclusive vimos algunos organigramas que ustedes desarrollaron en su tarea, y me permití tomar la primera clase como parte de apoyo a la tarea que presentó su compañera, ¿no? Elian. Resulta que en esta parte estábamos viendo los flujogramas, de los cuales a mí me gusta por lo personal desarrollarlos en las empresas, porque lo veo, a mi parecer, a mi punto de vista, un poco más práctico, y además es un documento de control. Les comentaba antes de la grabación de que todo documento que creamos, en este caso como lo que estamos haciendo en flujograma, se convierte en formulario para la empresa. Y esos formularios sirven como herramientas de control, ¿no? Acuérdense de los 4 procesos que venimos estudiando en esta materia, ¿no? Proceso de planificación, proceso de organización, proceso de dirección y proceso de control. En realidad va a entrar el proceso de integración también como el 5º proceso, pero obviamente todos estos documentos que estamos creando sirven para el proceso final, que es control. Humberto, allá donde trabaja o donde ha estado en la cooperativa, ¿hacen flujogramas? ¿De qué tipo de flujogramas hacen? No hacen flujogramas. Más se hizo lo que se llama el manual de funciones. Entonces es una oportunidad para empezar a hacer flujogramas para tener más organizadas las actividades que realizan los trabajadores, ¿no? Sí. ¿Ya había visto, pero estos flujogramas anteriormente? Sí, de pasado lo he visto, pero creo que más lo llevan los de ingeniería de sistemas. No, claro, los ingenieros de sistemas trabajan mucho los flujogramas para crear los programas o los software, como les llaman ellos, ¿no? Entonces ellos lo utilizan más para eso. En cambio nosotros lo utilizamos más para organizar procesos o acciones, ¿no? Como ustedes lo vieron en este momento, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna experiencia en algún trabajo que haya visto sobre referencia a los flujogramas? Sí, listen, como dijo Remberto, en el colegio, con Luciana Aracena igual, avanzamos los flujogramas en computación para programación. O sea que ya lo había visto, porque es prácticamente lo mismo. Para programación. Ah, ya. ¿Qué colegio es? Santa Ana. En el Santa Ana, muy bien. Hola Luciana, recién activó su cámara. Estaba activada la anterior clase. Ah, ya no la vi. Ah, qué bueno. Entonces, si han podido llevar eso, los programas en la programación de la computadora, obviamente que pues les sirve muchísimo a ustedes para también eso, ¿no? Para programar. Fíjense de que los ingenieros de sistemas trabajan mucho con eso, ¿no? Tengo aquí un chat. Ok, perfecto. Ya, muy bien, Bianca. Vamos a terminar esta parte de aquí. Vamos a hacerlo rapidito porque se nos va a ir el tiempo y quiero empezar un poco con la introducción a la integración. Entonces nos habíamos quedado en la parte donde dice entrega. Voy a poner en doble pantalla. Nos habíamos quedado en la parte de evaluar cotizaciones, ¿no? Es decir, nos quedamos acá. Vamos a copiar nuestro formato que todo esté igual, porque ya veo que cambió la letra. Ahí está. Entonces tenemos evaluar las cotizaciones y acá el proceso o el símbolo que vamos a tiquear es el cuadradito, que es control, ¿no? El siguiente proceso acá que tenemos es crear el orden de compra, ¿no? O la orden de compra debe ser, no debe equivocar con la palabra, ¿no? Paso número 7, crear
proceso de acción, por lo tanto, de operaciones, por lo tanto, esto va a... Vamos. Voy a apurar un poquito. El siguiente, aquí hay un proceso que vemos, dice liberar orden de compra. Entonces, ese liberar orden de compra lo puedo tomar como una acción, como también lo puedo tomar como, en este caso, un control, ¿no? Va a depender mucho de qué, a qué me refiero y por qué normalmente este sale al lado derecho. Porque las firmas, ¿no? Normalmente en las firmas son controles, por si acaso, en los procesos, ¿no? Entonces, tal vez por eso es que también en este flujograma va a un lado, porque no estoy viendo aquí sus niveles, ¿no? De qué significa, por qué va hacia la derecha el flujograma, ¿no? Entonces, si hablamos de que liberar orden de compra es un proceso de control, entonces lo pongo como control. Pero si no es así, lo pongo como una acción, ¿no? En este caso no está claro, para mí esto es una acción, entonces lo voy a poner en el círculo de este símbolo, ¿no? Luego dice imprimir la orden de la compra. Entonces, vamos a venirnos acá abajo y decimos también esto es una acción, por lo tanto, volvemos a copiar aquí el símbolo. Cerramos. Luego dice firmar la orden de compra. Eso va a ser para mí un control, porque el gerente es el que va a dar el aval de esto. Entonces, vamos a poner orden. Entonces aquí vamos a llevarlo a un control porque quiero que el gerente lo desarrolle. Ahora, la diferencia, después le voy a explicar si esta parte de por qué existe un flujograma vertical y por qué existe un flujograma horizontal. Enseguida vamos a completar esa explicación. Y luego, por último, dice entregar la orden de compra ¿al qué? Al comprador esto. Así es, ¿no? Dailiana. Al proveedor. Al proveedor. De la misma manera, aquí va una acción, pero y la orden, el formulario de entrega, aquí debería haber también, por ejemplo, un formulario, un respaldo, ¿no? Entonces, para que vaya al archivo. Entonces, aquí podríamos decir archivar. Y en este caso, por ejemplo, esta es el área de adquisiciones, en adquisiciones. Entonces, si hablamos de que es un archivo definitivo, lo llevamos al final de esto, ¿no? Que sería en el triangulito, ¿no? Entonces, lo ponemos acá. Ahora, aquí era donde yo quería explicarles un poco el tema de bien, a ver, voy a ampliar el flujograma y voy a hablar de esto que es importante. ¿Por qué se llama un flujograma vertical? Fíjense que en el flujograma vertical, la mayoría de mis acciones no están definidas por el cargo, ¿entienden? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, yo he puesto simplemente la acción, firma la orden de compra. ¿Quién firma? Firma el guardia de seguridad, firma el contador, firma el vecino.
¿Quién firma? Entonces, cuando nosotros hacemos un flujograma vertical, nosotros debemos colocar al lado de la acción, de la descripción en este caso, el cargo. Pero fíjense el flujograma horizontal, que es la otra hoja que tenemos aquí. En esta parte de acá, el flujograma horizontal, aquí entran los cargos de la empresa. Fíjense lo que está con amarillo. Estoy poniendo acá un poco más visible esto. Entonces, el cargo de la empresa forma parte de esto. Entonces, por ejemplo, voy a trasladar todas estas acciones, como lo hemos sacado de su trabajo de su compañera, y lo voy a copiar aquí a lo horizontal. Entonces aquí, ¿qué departamentos van a entrar dentro de mi proceso? Entonces aquí el departamento que va a entrar, el primer departamento que va a trabajar es el departamento de adquisiciones, ¿no? Este es el que hace el proceso. Vamos a abreviar el departamento de adquisición. Porque este flujograma está hecho para eso, ¿no, Dailiana? Sí, licenciado. El segundo departamento que va a entrar, por ejemplo, puede ser crédito y cobranza, lo vamos a dejar ahí. Luego el tercer departamento va a ser el gerente de financiero, porque aquí no va a ser gerente comercial, va a ser gerente. Depende de ese nivel jerárquico. Luego podría entrar caja, porque si va a hacer un pago, por ejemplo, entra caja. Por ahí de repente va a ir a depósito a sacar la mercadería. Y luego, obviamente, se va a archivar, ¿no? En contabilidad, porque contabilidad es el área de la empresa donde se archiva todo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, al poner los departamentos y yo poner mis descripciones de paso, me es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Porque fíjense, emitir solicitud del pedido en sistema, esto lo hace adquisición, porque es el que tiene que hacer, en este caso, la actividad. Aquí, a diferencia de poner asterisco, se pone el símbolo. Entonces aquí ponemos el círculo de operación. Emitir la nota para liberar la mercadería. Sigue siendo, en este caso, una acción de operación. Liberar la mercadería. En el otro flujograma lo pusimos también una acción. Por lo tanto, volvemos a copiar acá, ponemos acción. Todo esto lo está haciendo de adquisiciones. Solicitar la cotización a los proveedores. Aquí debería haber proveedores. Entonces, podríamos crear un área aquí de que sea proveedores, pero como no es de la empresa, entonces no hace falta, directamente nomás ponemos la acción acá nuevamente. ¿No? Así lo hemos puesto, ¿no? Luego, entregar la cotización. Aquí viene un transporte. Entonces, fíjense que entregar la cotización, ¿a quién le entregamos? Pero, ¿no? ¿A quién entregamos la cotización? Ahí no estaba claro, ¿no? Entonces, aquí ya puedo decirlo yo. Yo voy a entregar la cotización ¿a quién? Voy a entregarle al gerente financiero. Entonces, eso va a venir aquí, ¿no? Esta flechita de transporte aquí. Entonces, gerente financiero va a recibir la cotización. Evalúa la cotización. ¿Quién evalúa? Gerente financiero. Ya. Entonces, agarro el símbolo de control y lo pongo acá, ¿no? Luego dice, crea la orden de compra. ¿Quién la crea la orden de compra? La crea el gerente financiero, la crea el departamento de adquisiciones. Entonces, fíjense que aquí todavía el proceso se hace más largo porque yo debería que antes de crear la cotización, debería el gerente financiero devolver, ¿no es cierto?, al departamento de adquisición aprobado. Entonces acá debería aparecer, vamos a ponerlo con un color amarillo, un nuevo proceso que sería emite aprobada
Entonces, eso nuevamente viene como transporte a este lado. Y luego aquí ya viene crear la orden de compra. Entonces, ¿quién crea? El departamento de adquisición. Libera la orden de compra. Eso nosotros lo pusimos como una acción también. Ponemos acá nuevamente. Ahí está, la acción. Luego dice imprimir orden de compra. También era otra acción, ¿no? Ahí está, otra acción. De operación. Ponemos símbolo. Firma la orden de compra. Dijimos que este era un control. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a ir al control? Vamos a agarrar el símbolo, bueno, está aquí abajo. ¿Quién lo firma? Lo firma el gerente financiero. Entonces, nuevamente, vamos a poner aquí el símbolo de control. Luego, entrega la orden de compra al proveedor, el transporte. ¿Quién la entrega? La entrega el departamento de adquisición. Archiva la orden de compra. Ahí, el archivo. Y ponemos, ¿quién va a archivar esto? Esto lo va a archivar contabilidad. Entonces, vamos al final. No, este lo archiva. Esto es temporalmente, por si acaso, ¿no? Miren, como no, si en mi empresa, por ejemplo, no voy a dejar que mis áreas se creen mucho papeleo y quiero que lo tengan temporalmente el archivo, entonces ellos podrían crear después de esa copia impresa un archivo digital que hoy en día se está ocupando mucho. Entonces yo lo que hago es poner aquí una demora, porque después ese documento, esa orden de compra firmada físicamente, la vamos a mandar a contabilidad. Y contabilidad archivará el documento final. ¿No? Entonces, ahora lo que hacemos aquí básicamente es unir todos estos puntos de esta manera. Entonces yo, por ejemplo, voy a usar la forma libre. Cuando acá este elemento así, pongo de esta manera. Viene así. Viene así. Sí. 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 Me falta aquí más espacio. Porque acá tenía otro más. Vuelvo nuevamente a empezar. Acá. De esta manera. Sí. Y ahí acaba el proceso, ¿no? Fíjense, ahí está. Entonces, acá tenemos el flujograma ya listo para imprimirlo y esto va dentro del manual de funciones. Entonces, cualquier persona que quiera, por ejemplo, hacer una actividad de su función, entonces le dicen ustedes, vaya a su flujograma y fíjese qué es lo que tiene que hacer. Y usted tiene que cumplir todo este proceso. Entonces, una vez que el auditor, en este caso ustedes como gerentes de la empresa, deciden ir y controlar lo que está haciendo, por ejemplo, el encargado de compras, si una de estas actividades él falla haciendo, entonces es sujeto obviamente a sanciones. Podrían ustedes tranquilamente ponerle, bueno, no sé, ¿no? Ahí en su manual de normas y de ética, empezar a ver si es que hay, por ejemplo, alguna mala acción, empezar a sancionar, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo mejor, se entiende más. Está más fácil para organizarlo de mejor forma. ¿Y el horizontal o el vertical es mejor? No sé. ¿Qué dice Paula? Que el horizontal. El horizontal, yo creo. Está Sí. más completo, se podría Horizontal, dice. El horizontal, dice, ¿no? ¿Qué dice Paula? A ver, la estoy viendo ahí con su cámara, Paula. ¿Cómo estás, Paula? Buen día.
Buen día, Lucen. Me gustó más el horizontal. Que tiene los cargos jerárquicos, ¿no? Sí, Lucen. Entonces, como yo lo he hecho este trabajo, lo he rellenado, se los voy a pasar como material de apoyo. Y bueno, quedará para una experiencia más en ustedes si logran hacer flujogramas como el que presentó su compañera Tailiana, que es en forma gráfica, como lo que hacen los ingenieros de sistemas, o lo hacen de este documento que les acabo de enseñar, que es un flujograma bastante dinámico y principalmente es un respaldo al manual de funciones para todas las actividades que tienen que hacer. Y ustedes me preguntarán, ¿y tengo que hacer flujogramas para cada actividad? La verdad que no están obligados a hacerlos todos al 100%, ¿no? Porque como les digo, hagan los flujogramas dependiendo del problema que tenga la empresa. En el momento que ustedes detecten un problema, creen un flujograma para que la persona que está trabajando en ese cargo, si no sabe cómo hacerlo, entonces el flujograma será una herramienta tanto para control para la empresa, como será una herramienta para que esa persona se adapte a la estructura organizacional que tiene la misma, ¿no? Porque todos cuando vamos a entrar a un trabajo, todos, absolutamente todos, lo que menos recibimos en la mayoría de las empresas, les puedo decir hasta un 80% de las empresas, no les dan sus manuales de funciones, les dicen solamente de verbalmente cómo tienen que hacer sus actividades, ¿no es cierto? Y eso no está bien, ¿no? Volvemos al tema de la estructura formal e informal. Cuando yo tengo esos manuales, yo tengo esos flujogramas, entonces estoy entrando a una formalidad mucho más dinámica y obviamente la empresa entra a un ritmo mucho más competitivo, ¿no? ¿Algún comentario de esto? Kat, buen día. ¿Qué te pareció esto? Me pareció interesante que, lo voy a ver más que no sé cuál sería la mejor forma, horizontal o vertical para mí. Creo lo hizo vertical la tarea, pero para tener un visual, un proceso ayuda mucho. Claro, claro que sí, ¿no? Así que ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Inés, buen día. ¿Qué te pareció lo avanzado hoy día? Buen día, Inge. Buenos días. Sí, sí, la verdad me gustó más este tipo de organigrama, de figurama, perdón, el horizontal, porque lo veo mucho más completo con los cargos que ocupa cada persona dentro de la empresa. Así es, ¿no? Ahora, ustedes verán que hemos creado 13 procesos, ¿no? 13 actividades nada más, pero, por ejemplo, si en las auditorías o en los controles que ustedes desarrollen quieren, por ejemplo, eliminar procesos, los pueden hacer, ¿no? No se olviden que todas las estrategias, todos los planes que desarrollamos, ¿no? Tanto en el área de planificación como de organización, se deben hacer actualizaciones una vez al año. Y aquí entramos a los famosos análisis nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 análisis que hemos aprendido en la administración, Luciana? Estoy recordando. Estoy zombie ahorita, quizás la verdad estoy en otro mundo, no podría responderle. Ay, caramba, Ay, disculpa. la agarré en curva, ¿no? Pues. Hay un análisis que se llama el análisis, el más complicado, que es el ad hoc, ¿no? El ad hoc, después tenemos el otro análisis, ¿cuál es? Análisis regular y el análisis continuo, ¿no? No se olviden, por favor. Esos 3 análisis se hacen siempre en todas las empresas. ¿Y cuál de ellos es el que más se aplica normalmente? Dependiendo de la acción, si es una acción de planificación, generalmente hacemos un análisis ad hoc, ¿no? Que es una vez al año. El periodo regular, que el análisis regular lo hacemos, por ejemplo, 1 o 2 veces dentro del periodo.
pero el análisis continuo es la revisión de todas las acciones diariamente, ¿no? Semanalmente, es decir, continuamente. Entonces, esos 3 análisis siempre forman parte de su vida de ustedes, ¿no? De planificación, de organización, de dirección y de control. Por lo tanto, es importante que sepan aplicarlos y no olvidarse de esos 3 análisis, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que les puedo enseñar en organización. Hay muchas más cosas para enseñar en organización. Lamentablemente, por un factor de tiempo y el programa no me lo permite, no puedo enseñarle lo otro que en la Administración 2 lo vemos, por ejemplo, que son ya acciones más profundas en planificación, acciones más profundas en organización, pero que ustedes ya tienen una base, ¿no? De saber cómo es un organigrama, cómo se estructuran los organigramas, ya tienen una base de qué son los manuales administrativos y básicamente dependiendo de eso, si ustedes investigan, ustedes profundizan este tema, van a poder pues llegar a tener el mismo nivel de lo que lleva la Administración 2 más adelante, ¿no? Tenemos el proceso de integración y acá lo voy a dar como tarea porque ya me salió 10 minutos nada más y va a ser básicamente la instrucción de lo que van a hacer para la siguiente semana. Ya voy a abrir un ratito el texto de la materia, déjenme un ratito buscarlo acá que me lo estoy pillando. Listen, ¿con qué carreras pasa investigación 2? ¿Se acuerda? ¿A cuáles les toca? Administración 2, pasamos con ingeniería comercial, administración de empresas, son con, más que todo con ellos, ¿no? ¿Qué pasamos? Ok. Ya. Entonces, aquí voy a habilitar un ratito el tema antes de compartir pantalla. ¿Y qué es lo que van a hacer en esta actividad? Proceso de integración. A ver, ¿a qué me refiero con integración? ¿Se acuerdan a qué hablábamos con integración? ¿Alguien se acuerda? Recursos humanos. Recursos humanos, correcto. El famoso recurso humano. Este es un proceso de administrativo nuevo que ha ingresado a formar parte de los 4 procesos antiguamente establecidos por Henry Fayol y la integración del personal hoy en día se considera clave dentro de la administración de una empresa. Fíjense que la integración de personal ha creado prácticamente su propia estructura dentro del proceso, porque integrar personal debe contemplar muchas áreas, por ejemplo, la inducción, reclutamiento, capacitación, evaluación al personal. Aquellos que normalmente quisieran especializarse, por ejemplo, como gerentes en recursos humanos, deben dominar toda la estructura de la administración de personal. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener que trabajar en esta área? Administrar a la gente, tratar de tener la capacidad de generar, por ejemplo, un clima organizacional bastante dinámico. Uno de los cargos más importantes en la empresa es el gerente de recursos humanos, porque gracias a esta persona, los trabajadores que forman parte de la empresa generan, ¿no es cierto?, una actividad eficiente o eficaz. Entonces, cuando hay problemas en la empresa, quien primero está ahí es el gerente de recursos humanos. Quien generalmente hace bien su trabajo y
necesita obviamente un ascenso o una promoción, quien está ahí es el gerente de recursos humanos. Prácticamente el gerente de recursos humanos es un área funcional dentro de la empresa y generalmente esta persona debe tener lo más estructurado su departamento, ¿no? Porque si yo voy a entrar a trabajar en el área de recursos humanos y no tengo, por ejemplo, los flujogramas de reclutamiento del personal, no tengo los flujogramas de capacitación de un personal, voy a empezar a hacer una actividad muy por encima y obviamente puede que sea ineficiente, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? La actividad que van a desarrollar es, le van a leer toda esta unidad, la unidad número 6, y me van a desarrollar principalmente un mapa conceptual, esto de aquí en su cuaderno. Ya van a desarrollar un mapa conceptual de todo el proceso para la siguiente clase que discutamos un poco qué proceso es el más importante dentro de la integración. Y además vamos a trabajar principalmente con investigaciones relacionadas con capacitación, es decir, me van a investigar, y voy a copiar esto, una empresa cualquiera de cómo realiza su proceso de integración. Es decir, una vez que ustedes lean el proceso de integración y hagan su mapa conceptual, quiero que busquen una empresa y que vean cómo desarrolla su proceso de integración, si aplica los procesos de inducción, de capacitación, ¿no? En este caso, hay diferentes áreas acá que ustedes lo van a leer. Por lo tanto, vean eso por favor y voy a habilitar la tarea para que lo suban. No hace falta que lo hagan con muchas hojas, es decir, resúmanlo. El mapa conceptual puede entrar en 1 o 2 hojas máximo, pero el trabajo de investigación de una empresa también, ¿no? Que sea lo más corto posible. ¿Ok? Y ya vamos a hablar la próxima semana, claro, todas estas actividades de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, ¿no? Todo esto. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces nos vamos a ir retirando de la clase. No creo que en 3 minutos me dé para poder tomarles asistencia a todos. Por favor, en el grupo de la materia pongan presente para que yo pueda registrar la asistencia del día de hoy. ¿Ok? Y les mando enseguida. Una preguntita, disculpe, toda la investigación más hay que hacerlo en nuestro cuaderno. Si usted, digamos, tiene computadora, lo puede hacer en computadora. No hay problema. Lo pueden hacer en computadora. Pero obviamente eso después lo ponen en su cuaderno, ¿no? Pónganlo ahí, péguenlo en su cuaderno, porque cuando volvamos a la universidad lo voy a firmar para la evaluación final de la parte práctica. ¿Ya? Ya, Listen, gracias. Listen, una pregunta. Dime. Anoche la plataforma se saturó y no entraba. Entonces yo le pasé mi trabajo por WhatsApp. No sé si lo vio. Sí, lo vi, pero necesito que lo suba, porque Pero, es el ¿se puede respaldo. subir? Ana Paula ya dio, después de media hora que te dormiste. Ah, ya. Tengo entendido que Pero sí. la tarea era hasta las 7. No sé si seguirá abierta para subirlo. Súbalo ahorita. Si está bloqueada, me escribe para que lo habilite y pueda subir. Ya. No importa con Ya, retraso. Listen, gracias. ¿Ya? Listo, jóvenes. Les agradezco por su atención. Bendiciones. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Dime. No es que tenemos que crear la empresa, ir avanzando, si es mejor. ¿Nosotros debemos seguir un formato o nosotros lo amortiguamos? ¿No les he pasado los pasos del plan de negocio que tienen que hacer? No, Listen, para el proyecto final. Ya, escríbame al grupo también para que me hagan recuerdo este fin de semana y les prepare los pasos. Pensé que les había pasado ya. Y les paso el índice o los pasos de seguir. Y así ya pueden ir trabajando. ¿Quedamos en grupal o individual? Creo que pueden hacerlo grupal. Grupal. Dijo que permitía
individual o grupal, como Claro, queramos. como ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, sí, sí, algunas materias no les he permitido grupal, sino individual, por eso es que le hacía la pregunta. Está bien, estamos en contacto, entonces escriban al grupo para que no me olviden. ¿Ya? Nos vemos. Ok, Lisa, hasta luego. Gracias. Chao.